Muy buenas tardes, ¿cómo están pasando? Qué hermosa reunión tuvimos el domingo con la gente en presencia. El Señor estaba con nosotros tan en un bonito espíritu y qué bueno es reencontrarse, hermanos. Así que les esperábamos este domingo a las 11 para el único servicio que vamos a tener en domingo. Eh, bueno, hoy nos toca el estudio de la palabra del Señor y vamos a ver una serie de estudios sobre la esperanza. Esperanza ha sido el nombre de personas. Esperanza ha sido la meta de mucha gente, la motivación que tenía mucha gente. Pero hay esperanzas que no llegan a ningún lado. Entonces, debemos establecer fundamentos para la esperanza. Les invito a abrir en la primera carta de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 3 en principio, y luego vamos a ir mirando hasta el 9. Verán ustedes lo bueno, lo explicativo que es el apóstol Pedro en cuanto a la esperanza. Y la serie de esta esperanza la vamos a ver en toda la carta, la primera carta de Pedro. Entonces dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vamos a tratar de ver versículo a versículo. Vamos a Dios en oración y continuamos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar juntos. Bendice a los hermanos que están del otro lado. Encamina sus pasos. Resuelve, Señor, con buenas ideas estos problemas que atraviesa cada uno. Si hay problemas de salud, Señor, tú eres el médico que puede dar una mano y la medicina apropiada. Así que esperamos en ti, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Expatriados, dice aquí. Se refiere a los que no tienen una patria, los que han salido de su lugar de nacimiento. En aquel tiempo podían ser diversas cosas. Se supo que hubo una hambruna muy grande, por lo cual se tuvo que mover la gente a ciertos lugares donde era propicio vivir, trabajar, en fin. Podía haber sido también la persecución de los mandos que estaban en estos países que llevaron a la gente a irse a otro lado. Pero sin cerrar los ojos a las realidades de hoy hay países que tienen millones de personas saliendo de sus patrias. Las guerras, el hambre, las amenazas. Algunos países tienen una dureza especial con sus ciudadanos, gobiernos dictatoriales que llevan a hermanos sudamericanos, por ejemplo, irse lejos, hermanos en el Caribe, irse a otros países. Y eso es lo que ha pasado siempre, no vivimos una novedad. Expatriados, y acá los nombra de diversas partes, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos hermanos no tenían un lugar que podían llamar su patria, su nación, estaban lejos, por lo cual ya es un sufrimiento en sí mismo, Si vive cerca
del mar y te toca vivir tierra adentro, en otro lugar, vas a extrañar, vas a tener muchos recuerdos de aquellos tiempos cuando ibas y te mojabas los pies. Y sencillamente eso ya es un sufrimiento cuando no lo tienes. Imagínese si usted está perseguido, o si está pasando hambre, o si sus hijos tienen en otro lugar mejores oportunidades de trabajo o de estudio. A veces se torna muy difícil. Y Pedro les escribe esta carta y les dice en el versículo 2, ustedes son elegidos según la presciencia de Dios, según el conocimiento previo de Dios. Dios sabe todo. Punto. Dios conoce todo. Y punto. Con eso nos debe bastar para tener arraigada nuestra esperanza en Él. Les escribe para que ellos tengan, mientras se mueven, motivación, ánimo pronto, energías, y que cada día se levanten a la lucha, porque estaban siendo, de alguna manera, eran sufridos, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Van a ver aquí la combinación que Pedro hace de la Trinidad, fundamentando la esperanza. Mire, Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y el saludo, gracia y paz os sean multiplicadas. Si necesitamos en tiempos difíciles un poco de gracia, ¿verdad que sí? Queremos más. Necesitamos acostarnos y sentirnos en paz con nuestra conciencia, con Dios y nosotros mismos. Necesitamos multiplicar la paz. Y la paz se consigue en ambientes amigables. Pedro lo sabía y Pedro quería darles ánimo y de tal manera llevarles de la mano a un encuentro con el Señor, muy personal, muy íntimo con el Señor. Ya el versículo 3 nos habla, parece que está separado cuando lo subtitulan Esperanza Viva, pero se va desprendiendo de los primeros versículos. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza y el fundamento de esta esperanza es que hemos sido elegidos, que si buscamos a Dios vamos a tener gracia y paz en multiplicación, o sea, en aumento, y que no importa de dónde vengamos, de cuál sea nuestro origen, el Señor sabe nuestro trasfondo y va a aplicar sobre nosotros la gracia multiplicadas veces. ¿Y qué dice el versículo 3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Debemos alabar a Dios porque según su misericordia que nos alcanzó y va poniendo argumentos y fundamentos para que no nos desanimemos, este Dios que es grande en misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ay, hermanos, ¿cuántas esperanzas han muerto? Cuando esperábamos al cartero y la carta nunca llegó. Cuando esperábamos tener continuar esa relación hasta casarnos y no funcionó. Cuando esperábamos aquel puesto de trabajo y por un poquito así no lo conseguimos. Aquella carrera que quedó trunca por diversas razones. Esperanzas. Teníamos el fundamento puesto en ello y de alguna manera murió. Por eso el Señor a través de Pedro dice, hay una esperanza viva. Y la esperanza viva es la única que reside en el Señor Jesucristo.
Pero no reside en el Jesús histórico, sino que dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si tenemos esperanza basada en ídolos y en líderes que murieron y ahí están, simplemente recordados, eso vamos a tener una esperanza totalmente muerta. Pero nosotros tenemos una esperanza viva porque Cristo vive, resucitó de entre los muertos y es nuestra mayor firmeza para depositar esperanza. Cuando vienen los versículos siguientes, nos dice que la esperanza viva va dirigida a un lugar específico. No hablé de esto, porque cuando uno tiene esperanza en una herencia, tiene esperanza que alguien que va a morir le va a dejar una herencia. Entonces, aquí no lo mencioné hoy, pero mire qué interesante esto. Nosotros hemos sido conocidos por Dios previamente. El Señor derrama su paz, su gracia, nos hace obedecer al Señor. Por la sangre de Cristo fuimos limpios, su misericordia se aplicó. Viene ahora el momento de dirigirnos la atención a que tenemos una esperanza totalmente viva en el Señor, porque Él resucitó. Y dice, esa esperanza nos va a llevar a una herencia. ¿Cómo es la herencia? De calidad. Muchas herencias son solo deudas. Alguien hereda una casa y de repente dice, bueno, la tengo que reparar, tiene tanto daño que no vale ni la pena. Entonces, esas no son herencias de calidad, son herencias de pasar trabajo y dolor de cabeza. Pero el Señor dice, en el versículo 4, una herencia incorruptible, una herencia incontaminada e inmarcesible. Hoy es 12 de agosto del 2020, histórico año. Cuando nos pregunten qué hicimos en el 2020, va a quedar como un cero en nuestra foja ahí, porque no hemos hecho nada, ¿verdad? Pero déjenme decir una cosa. Hay alguien que si hizo o no hizo, está bajo sospecha. Un rey tuvo que salir de su país porque parece, y solo parece, no estamos acusando ni afirmando nada, que su cuenta tiene 10 millones de dólares o de euros que no se sabe de dónde vinieron. Jesucristo nos dirige la mirada a su herencia. Es incorruptible. Si hay corrupción allá afuera, por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay. Si usted va a un deporte, el árbitro puede ser una persona que por algún dinero se vendió a una causa extraña, al deporte. Y su lealtad ya no es tal. Puede ser alguien que simplemente en la aduana reciba una propina para dejar pasar un bolso sin revisar. Ustedes que viven allá en la frontera de Uruguay y Brasil, ustedes saben esto. Bueno, ok, pero ¿quién es el corrupto? ¿El que recibe o el que da? Ambos. La herencia que tenemos es incorruptible. ¿Y qué dice? Es incontaminada. No viene de ganancias deshonestas. No viene de lavar dinero. No viene de nada que sea de extraña procedencia. Es incontaminada. Y dice, inmarcesible, la palabra inmarcesible significa no se marchita. No es una herencia para figurar en un florero y que la semana próxima tenemos que tirar las flores porque se han marchitado. No es esa la herencia que Dios tiene para sus hijos. Es la herencia inmarcesible, la herencia viva, de una esperanza viva. Entonces, hermanos, ¿por qué ellos necesitaban oír esto? Como todos nosotros, cuando hay problemas, cuando vienen las dificultades o cuando viene
el insomnio, para estar en nuestra mente pensando cosas, cómo lo haré, cómo no lo haré. El Señor está para darnos la paz que gobierna nuestro corazón. Versículo 5. Bueno, no termina el 4. E inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ustedes saben que tenemos aquí en Estados Unidos la Reserva Federal, donde se emiten los billetes, ¿verdad? Pero resulta que todo lo que se llama federal parece ser del Estado. Bueno, menos el Federal Express y todas esas cosas. Pero esta tampoco es del Estado. Esto es un banco privado de varios multimillonarios que sí imprimen el dinero que se necesita aquí. Y cuando lo dan a altos intereses. Entonces, tampoco es una reserva del país. En cambio, lo que Dios dice que esa herencia está reservada en los cielos, es de Él, es propia. No nos va a prestar nada el Señor, es de Él y lo va a compartir con nosotros. Dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y hay un propósito de ser guardados. Cuando uno anda por los caminos, el temor llega. El temor llega. Conocemos a algunos hermanos que dijeron que sintieron mucho temor cuando caminaban hacia aquí, en el desierto. Y si usted puede ahondar en las historias que tienen los que han cruzado el desierto para venir a Estados Unidos, ustedes saben que han sentido miedo. Miedo. Porque hay personas con mucho poder y les pueden hacer mucho daño. Entonces, Pedro les dice aquí a los expatriados, caminen porque ustedes serán guardados. Eso suena muy bien y es verdad. Seremos guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe. Y en el más allá, alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el postrero tiempo. La salvación es un camino o es como un barco en el mar que va a llegar a puerto. Pero los barcos no han sido hechos para estar en el puerto, sino para navegar en el mar. Venga lo que venga. Entonces, nosotros estamos como ese barquillo yendo en aguas en medio de la tempestad o de la oscuridad. Y algún día llegaremos a puerto. Y dice, en el tiempo postrero, un poco más allá. Entonces, llama la atención a los expatriados, a cualquiera de nosotros, extranjeros en otros países, somos expatriados. Hasta que no adoptemos una nueva patria, somos, igual que ellos, extranjeros, inmigrantes. Pero aquí habla de la alegría. Mire el versículo 6, por favor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En lo cual hay alegría. Pensando todo esto, la gracia nos alcanzó. El Señor nos conocía de antes. Él nos roció con la sangre de Cristo, nos hizo limpios. Aplicó misericordia, nos dio una esperanza viva, porque el poder de la resurrección ha sido mostrado. Y ahora tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, una cosa que no se puede contaminar con nada, es nuestra y reservada en los cielos. Y también nos dice, somos guardados en el caminar mediante la fe. Por eso nos alegramos. Naturalmente que habrá problemas y dice, afligidos en diversas pruebas, por ahora. El versículo 7 saca a la luz algo que no muchos recuerdan.
la prueba de la fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, atención con esto, la fe puede ser mínima o ser considerada nula, pero la fe que viene de Jesús, la cual nos motiva a mirarle, y Él es el objeto de nuestra fe, habla que esa prueba llegará a nosotros. Y esa fe es como el oro que será probado. Lo pone aquí, el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Esa prueba de la fe en un momento será hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Se dice que los metales preciosos como la plata y el oro, al ser purificados con el fuego, va subiendo en el crisol la escoria, y el orfebre la va sacando. Lo va sacando, hasta que ve que hay pureza. Y alguien le preguntó, ¿cuándo sabes que realmente es puro? Y el orfebre dijo, cuando puedo mirar mi rostro como un espejo. Cosa muy cierta. Cuando la plata o el oro están tan brillantes que el artista se puede ver a sí mismo, es cuando llegó el punto culminante. Pero se prueba con fuego. No hay otra forma. Entonces, Pedro compara la prueba de la fe a la prueba que el oro es sometido. Entonces saldremos de ella, de esa prueba, purificados, mejores cada día. Y dice, sea hallada esa prueba en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El versículo 8 es un poco diferente, porque apela a lo que sí hacemos y no comprendemos por qué lo hacemos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mire, si usted me dice que yo le estoy haciendo un cuento, le voy a dar la razón. Porque ¿cómo podemos no ver a una persona y amarle? No sabemos sus cualidades, no sabemos cómo es su voz, cómo es su pelo. ¿Le vamos a amar a distancia? Yo conocí a un señor, un amigo mío, ahora vive en el Perú, y no teníamos los medios que hoy tenemos. Pero él comenzó a escribir cartas a una chica en Perú. Se enamoraron. Por fin, ambos compartieron, intercambiaron fotografías y se enamoraron y se casaron. Eso no sucede siempre. Usted quiere ver con quién se va a casar. Usted quiere oír con quién se va a casar. Entonces, hay cosas que todavía son un misterio. ¿Cómo podemos amar, dice Pedro, a quien no vemos? Es por todo lo que tenemos, es por la esperanza, porque hay un fundamento. Y dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo indecible y glorioso. ¿Verdad que la prueba no trae todo esto? La prueba lo que trae es tristeza, agobio. La prueba lo que trae es recursos que estaban por allí, los sacamos para ver si podemos salir. Pero no trae alegría al principio. Pero una vez que finalizó la prueba,
nosotros nos vamos a acordar patentemente que hemos amado a aquel que no vimos y que creemos en aquel que no hemos visto. Y lo creemos de tal manera que confiamos en Él, y la esperanza es un fundamento muy, muy importante. Así que la alegría llegará y el gozo será indecible y glorioso. Bueno, mire la parte final del versículo 9 para finalizar esta tarde. Qué lástima no podemos recibir sus preguntas y todo, pero ya tendremos oportunidad de que usted esté en el salón y recibe, ¿ok? Están hablando, están comunicándose. Gracias, hermano. Una cosa muy importante de este versículo 9 es que parece que tenemos que trabajar por algo, obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Parece que hay cosas que todavía nos falta hacer. No se preocupe si no consiguió el peso que deseaba este verano. No se preocupe si no alcanzó aquella carrera que tanto deseaba. No se preocupe tanto si todavía tiene que caminar esperanzado en algo incierto. Ponga la fe en el Señor, camine con Él, experimente el ser cuidados y guardados mientras camina. No deje que le roben la alegría. La prueba va a ser difícil, está siendo difícil. Hermanos sin trabajo, hermanos con enfermos, gente con miedo, familiares lejos que no se han podido ver por meses. Hermanos, estamos en dificultades tremendas, pero valga la pena reiterar esto. La esperanza que tenemos nosotros excede a cualquier circunstancia difícil, porque es una esperanza viva. Está basada en que Cristo resucitó por el poder de Dios. Y si el poder de Dios que levantó a Cristo es el fundamento de nuestra esperanza, nada nos detendrá. No se marchitará la herencia, no se corromperá la herencia, no será mala vida la herencia, sino que será una recompensa a almas que trabajosamente caminaron y caminaron basados en una esperanza viva, motivados por aquel que de lejos amamos. No lo vemos al Señor, pero nos alegramos de que Él ya nos conocía y estamos en su ruta, en su camino, llevándonos de la mano, dejándonos señales para que de alguna manera nosotros transitemos. Peregrinamos, pero al final vamos a encontrar la patria. La patria se llama el reino de los cielos. Me dirijo tal vez a usted que no tiene una noción de lo que estamos hablando. Jesucristo vino y Él predicó el Evangelio de salvación. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. La gracia del Señor la trajo el Señor Jesucristo. Juan Bautista, cuando le ve venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan Bautista era un hombre tremendo, enviado por Dios para abrir el camino al que venía detrás de él, Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El Señor Jesucristo dijo: cree en mí y tendrás vida eterna. Cuando Juan el evangelista dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Porque no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres
en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Agárrate de la esperanza. No dejes que estos tiempos difíciles te nublen la mente. Agárrate de la esperanza. Hay fundamento. El Señor sabe que estás sufriendo y te va a acompañar y te va a sacar adelante. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene.